Amén. Bien, tome su Biblia, por favor, vamos a la palabra. Usted sabe que en la semana el tiempo es más limitado. Hay que hacerlo todo corriendo, todo rápido. E incluso el mensaje también, porque si no algunos se duermen rápido. Tome su Biblia, vaya al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. Vamos a repasar algunas cosas importantes. Veo que Dios sigue añadiendo gente a la iglesia y hay que enseñar ciertas verdades y también recordar lo más antiguo, ciertas cosas también. Aleluya, gloria a Dios. Bien, ¿lo encontró? Bien, damos lectura entonces a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mi Dios, en esta hora de la noche, Señor, vamos a tu presencia por medio de Cristo, dándote gracias por el don de la vida, dándote gracias, Señor mío, por el gozo puesto en nuestros corazones, dándote gracias por el evangelio eterno de la salvación, Señor, dándote gracias, mi Dios, por todo, Señor, aquello que tú diariamente nos das, Señor. Mil gracias, Señor, por todo. En este momento, Señor, después de haber entonado cánticos a tu nombre, Señor, nos disponemos y nos preparamos para recibir la enseñanza de tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, que prepares, Señor, nuestro ser para que se convierta en buena tierra y tu palabra, Señor, sea depositada cual semilla y de fruto abundante, mi Dios. En su nombre atamos, ligamos y dejamos inoperante toda obra maligna, Señor, todo espíritu de oposición, toda brujería, toda hechicería, todo maleficio es anulado por el poder de la sangre preciosa de Jesús el Nazareno. Declaramos una noche de victoria, de bendición, Señor, pues Dios mío, nos ceñimos a ti, Espíritu Santo, para que use nuestra vida, reconociendo nuestra total dependencia de ti, Señor. No dependemos de la humana sabiduría, no dependemos, Señor, del conocimiento, dependemos de la gracia, Señor, que emana de tu sola presencia. Bendíganos y úsenos para la gloria de su nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Damos alabanzas al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Reciba su asiento, gloria a Dios. Manténgase ahí despierto, porque algunos ya se van sentando y van cerrando los ojos. Yo sé que estos días han sido terribles, hermano, sobre todo la gente que trabaja al exterior. Ha comenzado ya el calor y de verdad que el calor de alguna otra manera atonta, ¿o no? Nos pone más lentos, como que quita el ánimo, falta el aire y da sueño. Pero uno tiene que sobreponerse a todas estas cosas. Amén, porque nuestra vida espiritual tiene que continuar. Gloria al Señor. Bueno, vamos al grano, dijo un buen dermatólogo, porque la única manera de atacar los males es yendo directamente a la raíz y al problema. Pablo, en el contexto de lo que yo he leído, amado hermano, está diciendo a los creyentes de Galacia o a los Gálatas que no se confundan y que no se dejen arrastrar por el judaísmo basado en la ley. Usted sabe que el judaísmo se basa en la ley y en todos sus rituales. Que Pablo dice que ahora hay un nuevo pacto, un pacto mejor, y ese pacto está en la sangre de Jesucristo. ¿Recuerda usted cuando Cristo va a morir y prepara una cena especial con sus discípulos? Y el Señor toma el pan y lo bendice, y también la copa. Y cuando toma la copa, el Señor dice: esta es mi sangre que será por vosotros derramada. Y esta es la sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto entonces está sellado, marcado con la sangre preciosa de Cristo. Sabemos que la ley, los mandamientos, el decálogo, los estatutos, los decretos, eran todos para Israel. Israel era el pueblo amado de Dios. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, que a los suyos vino, pero los suyos
no la recibieron. Por lo tanto, entonces la salvación también fue traspasada a los gentiles, es decir, a nosotros. Y nosotros no somos salvos hoy por las obras de la ley. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo el Señor. Somos salvos, ¿verdad? No por obras, como dice la Escritura, para que ninguno se gloríe, sino que más bien somos salvos por la fe y la fe en Jesucristo el Señor. Entonces los judíos, para adquirir y alcanzar la salvación, ellos creían que tenían que, ¿verdad?, hacer obras. El problema, gloria a Dios, del judaísmo, la ley en sí misma es buena. La ley es perfecta, es de Dios. No podemos decir otra cosa. Pero el problema de la ley era tan buena y tan perfecta que no podía ser soportada por hombres imperfectos. Por lo tanto, la ley lo único que hizo es encerrar a todos los hombres bajo pecado. No le dejó al hombre opción ni salida, solamente esperar un nuevo pacto. Es por eso, ¿verdad?, que la ley se convirtió en nuestro ayo o en el ayo para muchos judíos, quien, ¿verdad?, le cuidaría hasta el tiempo de la aparición del misterio de los siglos, que es Cristo el Señor. Amén. Dice Pablo que el misterio que estaba escondido por muchos siglos ahora ha sido develado a través y por medio de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, gloria a Dios, Pablo les dice a los judíos que se habían convertido al cristianismo que no vuelvan nuevamente a la ley, no vuelvan, aleluya, al judaísmo, sino que se mantengan en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice que fuimos llamados a libertad. ¿Cuántos son libres acá? Porque el Señor nos llamó a libertad. La libertad del ritualismo, la libertad de la religión. Porque la religión no puede cambiar, el ritualismo no puede cambiar, no puede transformar al ser humano, por muy buena que sea, no puede cambiar al ser humano. El único que cambia el corazón y transforma al ser humano se llama Jesús de Nazaret. Y lo hace por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces Pablo les anima a que se mantengan firmes en la libertad, es decir, firmes en Cristo, y que no usen esa libertad para hacer las cosas indebidas o para cometer pecado para volver atrás, sino que usen esa libertad para servir a Dios, para acercarse al Señor. ¿Usa usted esa libertad que tiene ahora en Cristo? Recuerda que usted y yo antes éramos esclavos del diablo, estábamos cegados, no teníamos entendimiento, ignorábamos todas estas cosas preciosas y maravillosas que hoy día conocemos y entendemos. No teníamos entendimiento y conocimiento de nada. Éramos tercos como una mula, como dice David en uno de sus salmos. Pero bendito sea el Señor, que Dios nos llamó, Dios abrió nuestra mente, nuestro corazón, y hoy podemos gozarnos, hermano, en la palabra, en el Evangelio, en esta revelación maravillosa. Entonces, esa libertad que el Señor nos ha dado ahora debe ser usada no para pecar, no para volver al ritualismo, a la religión, sino que para acercarnos a Dios, para buscar de Dios, para servir al Señor. Cristo, dice Pablo, ya los libertó de ese sistema pasado. Ahora el Señor trajo un nuevo pacto, no se aparten de él. No vuelvan de alguna manera, como dice también el libro de Hebreos, no vuelvan a su antigua religión que nunca los pudo cambiar, los pudo transformar, que nunca los pudo libertar de los vicios, de los pecados, como lo ha hecho Cristo en la actualidad por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Y ese será siempre el consejo también para muchos que recién se están acercando a Dios, que han abandonado quizás el catolicismo, que han abandonado el mormonismo, que han experimentado y han andado en diferentes religiones. Ojalá que nunca más vuelvan a ellas y se mantengan en Cristo Jesús, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede salvar al ser humano. Aleluya. Entonces, hermano, ojalá nunca usted vuelva a su antigua religión, sino que permanezca firme en Cristo. En aquel tiempo, cuando Pablo escribe, había mucha gente religiosa y que guardaba o procuraba guardar la ley, pero nadie la podía cumplir totalmente. Y usted sabe que todo aquel que transgredía la ley en un punto, ¿se hacía qué cosa? Transgresor de toda la ley. Bien. Y la razón que no podían cumplir la ley, por mucho que se esforzaran, era por su naturaleza pecaminosa. Y está comprobado
que es la naturaleza pecaminosa del hombre, la que echa a perder todo. Porque escuche, aún en el milenio, cuando esté Cristo reinando, cuando se haya hecho una purificación en el sentido de que, ¿verdad?, solamente entrarán al milenio aquellos que se han consagrado y han recibido a Cristo, pero aún en el milenio habrá pecado y habrá gente que se va a rebelar contra Dios, estando Cristo mismo reinando en la tierra. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si Cristo no está ahora en forma visible, con mayor razón los hombres pecan y los hombres hacen lo malo. Amén. Entonces había mucha gente religiosa que procuraba guardar la ley, pero su naturaleza pecaminosa muchas veces lo traicionaba. Pero había también una cantidad de hombres religiosos en los tiempos de Jesús que se mostraban justos ante los hombres, ¿o no? Y la gente los reverenciaba y ellos amaban el saludo en las plazas, en las esquinas, que dijeran: ahí va mi fari, ahí va mi sacerdote, ahí va el que intercede ante Dios por mí. Y los saludaban con mucho respeto. Y ellos se mostraban justos como hombres que guardaban la ley que tanto enseñaban. Pero vino Jesús, de acuerdo a Mateo capítulo 23, y los descubrió y los avergonzó públicamente. Ustedes se muestran justos ante los hombres, pero yo los conozco, ustedes son sepulcros blanqueados. Jesús conocía muy bien el pecado de los fariseos, la hipocresía, la levadura, la maldad que había en su corazón. Aunque ellos guardaban ciertos rituales externos, aunque ellos ayunaban 2 veces por semana, aunque ellos, ¿verdad?, oraban mucho, aunque ellos diezmaban, pero a pesar de todo eso, de guardar ciertos puntos, ¿verdad?, y demandas de la ley, tenían un corazón podrido, tenían un corazón, ¿verdad?, pecaminoso. Entonces Jesús saca a la luz la realidad del ser humano, su naturaleza pecaminosa. En Juan capítulo 3 Jesús le dice a un principal de la sinagoga llamado Nicodemo: si tú quieres entrar o quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Es decir, tú necesitas una transformación, tú necesitas una mutación, tú necesitas ser hecho una nueva persona, porque esa naturaleza que hoy día tú tienes es una naturaleza pecaminosa, y en esa condición tú no entras al cielo. Por muy principal que seas de la sinagoga, si no te arrepientes, Nicodemo, y no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Aquí hay otra cosa importante: por muy religioso que nos creamos, debemos entender una cosa: que estamos en un cuerpo pecaminoso y que no podemos confiarnos, ¿verdad?, en nuestra carne, sino que tenemos que poner nuestra confianza completamente en el Señor. Estos líderes religiosos en los tiempos de Jesús y del apóstol Pablo, que hablaban de la ley y de los mandamientos, eran tan pecadores como aquellos a quienes ellos trataban de pecadores, y por ende les esperaba también el justo juicio de Dios y castigo por su pecado. De acuerdo a Romanos capítulo 2, verso 1 en adelante, Pablo también, ¿verdad?, avergüenza a los religiosos. Dice: ustedes que dicen que no hay que hacer esto, ustedes también lo hacen. Ese es el problema de los religiosos, que son muy buenos para atacar a otros, pero los que están atacando de otros, ellos mismos lo hacen. Y la razón es porque tienen una naturaleza pecaminosa que no ha sido cambiada, no ha sido transformada por el poder de Dios. Hoy día también hay muchos que hablan y predican y tratan a algunos de cerdos, de perros, de hijos del diablo. Escuche bien, y ellos mismos están llenos de pecado, de inmundicia y rapacidad. ¿Por qué digo esto? Porque si estuviera en el Espíritu, ese lenguaje no estaría en su boca ni en sus labios. Pero son meros religiosos que simplemente usan la palabra y la sana doctrina como un caballito de batalla para engañar a muchos, para engatusar a muchos, pero sus frutos están lejos de un hombre que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo: no se confundan, no se engañen. En el último tiempo vendrán muchos en mi nombre. No, si yo soy de Dios, somos de la sana letrina.
nosotros guardamos y amamos la palabra. Ah, sí, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué frutos tiene usted? Que dice que ama la palabra, que defiende la sana doctrina, que es un hombre de Dios. Veamos sus frutos. Porque si sus frutos no se condicen con lo que él habla, entonces es un mentiroso, es un engañador, es un burlador, es un fariseo moderno y punto. Que critica a otros, que enjuicia a otros, pero él comete los mismos y peores pecados. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar. Por muy lindo que pueda predicar, por muy lindo que pueda enseñar, veamos sus frutos. Amén. Eso es, hermano, usted confirme. Pablo les dice entonces a estos creyentes: ustedes no vuelvan a la hipocresía y a la esclavitud, manténganse firmes en la libertad que Cristo les dio. Porque Cristo cambia, porque Cristo transforma, porque Cristo nos hace nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor nos depura, nos limpia completamente. Entonces, ¿verdad? Pablo les aconseja a los Gálatas, aleluya, están atentos, para que no vuelvan atrás. Les aconseja, Gálatas capítulo 5, verso 16, amén, les digo pues, les doy el secreto. Les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer para no convertirse en religiosos hipócritas, para no convertirse en pecadores disfrazados de evangélicos. Les voy a enseñar el secreto. Les digo, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Y en segundo lugar, otra cosa les digo: no satisfagan para los deseos de su carne. Dos cosas importantes que cada creyente tiene que tener presente siempre. Primero es andar en el Espíritu. Segundo es, dígalo, segundo es no satisfacer, no darle en el gusto a la carne. Dos cosas importantes que todo creyente debe saber, debe tenerlo presente y debe aplicarlo cada día en su vida. Levántese cada mañana y diga: este día voy a andar en el Espíritu. Diga: este día no voy a proveer y no voy a satisfacer los deseos impuros de mi carne. Me voy a mantener puro para Dios. Voy a procurar terminar el día en santidad y en pureza, porque sin santidad no veré jamás al Señor. Dos cosas importantes, un consejo extraordinario. Escuche, ya hay tanta información en estos dos versículos, tanta información, que vamos a tratar de simplificar para que usted pueda entender y podamos terminar hoy día. Si no, vamos a tener que hacer vigilia. Vamos a aplicarla a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque todo creyente cada día debe procurar andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de su carne. La expresión carne en la Biblia hace referencia al ser humano, y en especial a su naturaleza y composición. La carne por lo general se refiere al habitáculo, al templo, al tabernáculo, a esta cáscara llamada cuerpo. Aquí está la carne y este es el problema. Esta carne no puede irse con el Señor, porque esta carne es pecaminosa. Por lo tanto necesitamos un nuevo cuerpo. Por eso mi Biblia dice, Pablo a los Corintios, el capítulo 15, ¿verdad? Que en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y, ¿verdad? Algunos, los que murieron en Cristo, primero se levantarán y luego nosotros. En un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo dice a los tesalonicenses que este cuerpo de humillación, Pablo también lo dice a los Corintios, se transformará en un cuerpo de gloria. Es decir, este cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser semejante al de Cristo para poder entrar al cielo. Entonces, cuando la Biblia habla de carne, hace referencia especialmente a todo ser viviente, pero en especial al ser humano. Y ahondando más y quizás llegando más concretamente aquí en este capítulo, Pablo está hablando de la carne, del cuerpo.
donde están los deseos impuros, donde brotan las malas intenciones y los malos pensamientos. Esta carne pecaminosa, a la carne le gusta el pecado. Amén. Y según la Biblia entonces, de acuerdo a Isaías, toda carne está enferma. Es decir, la naturaleza del ser humano es una naturaleza caída de pecado. Es decir, a la carne por naturaleza le gusta el pecado. ¿A quién le gusta el pecado? Pastor, a mí no, a la carne. Usted se ríe, pero debería ser así. Pastor, a mi alma, a mi espíritu no le gusta el pecado, pero a mi carne sí. Porque esa es la lucha, la batalla que todos los creyentes tenemos todos los días de nuestra vida. Pablo está refregándole en la cara a muchos que dicen que se acabó la batalla y que ya no tenemos lucha que pelear porque todo está vencido por Cristo. Son mentirosos, porque aquí Pablo me está diciendo que yo debo procurar. Ahí está la voluntad del ser humano. Yo debo poner mi voluntad, ¿para qué? Para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. A la carne le gusta el pecado por naturaleza, pero no a mi alma y a mi espíritu. Mi alma y mi espíritu tienen que resistirse al pecado. El problema es cuando mi alma y mi espíritu se gozan en pecar. Estamos hablando de uno que no ha nacido de nuevo. ¿Lo entendió? Entonces a la carne por naturaleza le gusta el pecado. Desde Adán hacia adelante, de acuerdo a Génesis capítulo 6, verso 5, la escritura dice que Dios se fijó, Dios miró que todo designio, todo pensamiento del corazón del hombre era solamente de continuo al mal, al mal, de continuo al pecado. Bien, entonces permítame preguntarle, ¿ha enfrentado hoy usted tentaciones? ¿Ha tenido hoy malos deseos? Otra pregunta más directa, ¿ha complacido hoy a su carne? Aleluya. Usted diría, pastor, amén, le compré una Coca-Cola. No estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de pecado. Quiero que entienda, porque Pablo dice acá que no debemos satisfacer los deseos de la carne, y a la carne le gusta el pecado. Entonces cuando yo pregunto, el día de hoy usted le ha dado en el gusto a la carne, es porque usted está diciendo, sí pastor, yo, aleluya, le permití a la carne que pecara. Otra pregunta, ¿tiene usted lucha contra su carne, su naturaleza? ¿O la tiene completamente dominada? La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Tiene usted dominada su carne? Permítame decirle esto, algunos ni siquiera tienen dominada su lengua, que es el miembro más pequeño. Difícilmente tendrán domado el resto, si no pueden domar lo más pequeño. Bueno, la verdad es que todos nosotros tenemos lucha con nuestra carne diariamente. Pastores, que me siento mal porque hoy día vinieron malos pensamientos. Es que le voy a decir algo, los malos pensamientos siempre vendrán mientras estemos en la tierra. El problema es qué es lo que hacemos con esos malos pensamientos, con esa información que nos llega desde otro lado. Porque todo mal pensamiento, todo deseo extraño no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es justo, es bueno, es afable, es para bendición. Entonces la información que nos llega desde otro lugar, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la información? Pueden venir muchos pensamientos, el problema es cuando yo los anido, como dice Santiago, si alguno peca, cae en la tentación, no le eche la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que alguno es porque ha anidado de su propia concupiscencia, sus propios pensamientos, los ha anidado, los ha guardado, no los ha desechado, no ha desechado esa información, no se ha humillado, no ha clamado, no ha limpiado su mente, su corazón, sino que permitió que esa información se quedara alojada en su cabeza, y por ende, tarde o temprano, esa información lo llevará a pecar. Dará a luz, concebirá a luz el pecado, y luego que haya pecado, dará a luz la muerte, porque el pecado, la paga del pecado es muerte en condenación. ¿Me está entendiendo?
Bien. Pablo usa entonces en este contexto en repetidas ocasiones la palabra deseos de la carne. ¿Sabe usted lo que son los deseos? Los deseos de la carne me refiero. ¿O qué es un deseo? Según el diccionario, deseo es sentimiento intenso que tiene una persona por conseguir una cosa. ¿Qué es lo que es deseo? Un sentimiento interno fuerte por conseguir una cosa. Eso es lo que la carne constantemente tiene, un sentimiento intenso. ¿Se ha inquietado usted de pronto? ¿Le ha hasta punzado el corazón por tener algo? Es la carne viva. También según el diccionario, deseo, cosa que origina en una persona un sentimiento intenso por conseguirla. Y aquí se van a gozar algunos. ¿Qué es lo que es deseo? Ganas de tener relaciones sexuales con una persona. No se gozaron algunos. Los varones no. Ese es un deseo, de acuerdo al diccionario. Pero yo me voy a quedar con el sentimiento intenso. El deseo es un sentimiento intenso por conseguir algo. Esa es la carne, así trabaja. La carne provoca sentimientos intensos por conseguir, por lograr algo. Y no descansa y no se queda tranquila hasta que lo puede conseguir. Entonces nosotros estamos luchando diariamente con esta carne que se quiere levantar y se quiere oponer a los deseos del Espíritu. Porque el deseo del Espíritu es, el Señor anhela también intensamente. Dios tiene un sentimiento grande hacia nosotros por hacer cosas en nosotros. Pero esas cosas son para bien, para edificación, para nuestro provecho. A diferencia que la carne lo único que quiere es arrastrarnos a la condenación. También diremos que hay deseos que son buenos y deseos que son malos. Si yo deseo ser un buen creyente, estoy teniendo un buen deseo. Si estoy teniendo ese sentimiento intenso de buscar, de consagrarme para Dios, es un buen deseo. Pero si estoy teniendo en este momento deseo de salir corriendo y ir a acostarme, es un mal deseo. Porque no hay nada más importante que la palabra de Dios. Amén. Entonces, Pablo se enfoca en aquellos sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios y que por lo general tienen que ver con el pecado. Cuando dice no satisfagáis, no le den en el gusto a la carne, porque la carne tiene sentimientos intensos de hacer, de conseguir cosas que están contra la voluntad de Dios. Porque el deseo, el sentimiento intenso de la carne es contra el deseo intenso del Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se imagina usted si el Espíritu Santo no luchara dentro de nosotros o no nos ayudara a poder sujetar, domar la carne? Si el Espíritu Santo se retirara de nosotros, usted y yo haríamos todo lo que la carne quisiéramos. Pero ¿por qué no hacemos lo que la carne quiere? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ese es el agente regulador, ese es el agente purificador, ese es el agente santificador que nos ayuda en todas nuestras debilidades, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Bien, entonces Pablo declara en Romanos capítulo 8, verso 5, que los que son de la carne o los que le dan en el gusto a los sentimientos más intensos de la carne, solo piensan en las cosas de la carne, refiriéndose a su vida pecaminosa. Es decir, la gente que es guiada, controlada por su carne, solo piensan en las cosas mundanas, en sus prioridades, amén, que son también mundanas, terrenales. Como sus metas, sus anhelos, sus sueños son todos terrenales.
Así piensa una persona que está controlada por la carne. La carne no tiene ninguna intención de irse al cielo. No quiere, se opone contra Dios. No quiere, no tiene ninguna intención. La carne va a hacer lo imposible por dejarte acá, por controlarte, por domarte. Por eso para los Efesios dice que nosotros tenemos que despojarnos de la vieja criatura. Es decir, de una vez tenemos que dejar la carne atrás, con sus pecados, con sus deseos pecaminosos, que tenemos que crucificar la carne. Que tenemos que decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, todas las luchas, las pruebas, las dificultades, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Puedo vencer el pecado, puedo vencer la tentación. No es mi fuerza, es la fe del Hijo de Dios. Porque he creído en un Dios poderoso, en un Dios que socorre, que libra al justo del pecado. Aleluya. Pregunto, ¿cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus anhelos? Porque Pablo dice a los romanos que los que son de la carne o los que complacen su carne solo piensan en las cosas de la carne, y las cosas de la carne son todas terrenales. La carne no piensa en irse al cielo, no piensa en las cosas espirituales, solo piensa en las cosas terrenales. ¿Qué ropa me voy a comprar? ¿Con quién voy a pinchar hoy día? ¿Qué voy a hacer? Pero el espiritual piensa totalmente diferente. Amén. Pero el espiritual, la mayoría de los que son espirituales piensan en la eternidad. La carne no piensa en la eternidad, la carne no piensa en el juicio final, la carne no piensa en el infierno, la carne no piensa en el cielo. La carne no desea ser controlada por el espíritu, no. Algunos simplemente se congregan para calmar su conciencia, pero todavía son dominados por su carne. Están igual que los fariseos, que incluso criticaban a otros y ellos cometían pecados peores. Gloria al Señor, Dios nos ayude. En Gálatas capítulo 5, verso 19, hay una lista de 17 pecados o frutos que produce la carne. Amén. Solo ahí 17 pecados horribles, entre ellos adulterio, fornicación, brujería, hechicería, un montón, borracheras, que son los frutos. Y la gente que anda en la carne piensa en estas cosas y tiene como fruto estas cosas. Ahora lo terrible es que el apóstol Pablo señala que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. Es decir, la carne jamás se irá al cielo. Y si tú no la dominas, te dejará acá. Si tú le das en el gusto a la carne, cuando la carne se quiere quedar en la casa y no quiere congregarse, si tú le das en el gusto cuando la carne no quiere ayunar, cuando no quiere orar, si tú la complaces constantemente, tarde o temprano la carne terminará dominándote. ¿Sí o no? Cuesta mantener una disciplina de oración. Cuesta hoy día más que nunca ayunar. ¿Por qué? Porque la carne está viva. Tú vas a ayunar, te propones ayunar y nunca te pasa, pero cuando te propones ayunar, ya en la noche la guata comienza a crujir, como pidiéndote comida extra. Intuye, sabe que al otro día la vas a castigar, la vas a domar y comienza a reclamar, a moverse, a crujir y te marea y tienes un dolor por aquí y ¡ay, qué fatiga! Y ya a las 8 de la mañana, 1 de la mañana ya estás tiritando y no tienes que saber recurrir al sanguchito. Tú te ríes, pero los evangélicos hoy día no ayunan nunca. No oran nunca, ni hablar cuando vamos a orar, ¿o no? Tú tratas de orar después cuando llegas de tu trabajo en la noche. Te arrodillas al lado de tu cama, gloria a Dios, y algunos ni siquiera se arrodillan, ya acostados empiezan a clamar. Y de pronto están orando y están hablando el Ricky Martin de las noticias, están hablando cualquier cabeza de pescado y de repente dicen, ¿qué estoy haciendo, Dios mío?
Y simplemente otros se quedan dormidos. Yo estuve un montón de vigilia. Amén. Y siempre veíamos, especialmente a los jóvenes, eran los primeros en quedarse dormidos en las vigilias de oración. De rodillas, de pronto nos quedamos callados y se escucharon. Y usted lo despertó y decía, no, pastores, que estamos clamando en el Espíritu. Entonces Gálatas 6:21 dice, entonces los que practican tales cosas, los que le dan el gusto a la carne, los que complacen a la carne, no heredarán el reino de los cielos. Escuche, la carne va a procurar hacerte volver a tus vicios, a la Mari y a la Juana, a las pastillas, a tu antigua vida viciosa, licenciosa, dependiente de los fármacos para dormir, para levantarte, para funcionar, porque algunos toman pastillas hoy día para todo. Esta me la tomo antes de ir a la iglesia para tener ganas de alabar a Dios, pero me la tomo, pastor, en el nombre del Señor. Pablo dice, no satisfagan, no le den el gusto a la carne. La carne hay que domarla, la carne hay que sujetarla. Por eso cuando alguien ayuna, ora, está dominando, está controlando su carne, la está azotando. El abstenerse de alimento es controlar, es amansar la carne. Que reclame, que cruja, que llore, que se maree, que se resienta, que esto otro, que le duela la cabeza, no importa. Dice, no, yo no ayuno porque me duele mucho la cabeza cuando ayuno. Claro que te duele la cabeza porque estás liberando un montón de toxinas. Estás tan intoxicada, que terminas con un dolor feroz de cabeza. Pero tu espíritu se goza. Aleluya. Amén. Escuche, entonces los que practican, los que le dan el gusto a la carne, no heredarán el reino de los cielos. Usted tiene que evitar el pecado, tiene que luchar contra el pecado. Hay algunos hermanos que están medio turnios ya. Con tanta mujer pilucha en la calle, ya los ojos se le van solos. Para allá, para acá, vuelto loco. No va a salir usted en las noticias que anda haciendo cosas en el metro. No, pastor, estoy ungiendo, pastor. No. Bueno, los que ven las noticias saben de qué estoy hablando. No, nosotros como creyentes tenemos que luchar contra el pecado, contra los malos deseos. De pronto, ¿verdad?, va a pasar una muchacha linda o un joven lindo. Yo siempre lo he dicho, la primera no es pecado, la segunda mirada ya es pecado. Porque hay de repente personas que son atractivas y llaman la atención, pero otra cosa es quedarse pegado. Otra cosa es ya empezar a pasarse rollo. Usted le está dando el gusto a la carne. Y si usted le sigue dando el gusto a la carne, usted terminará en ese pecado. Terminará cayendo. ¿Estamos acá? Yo, en lo personal, no estoy en el evangelio por si acaso. Yo no estoy por un par de meses ni un par de años. Yo no estoy aquí para hacerme el santo hipócrita delante de usted. Yo me reconozco tan débil y pecador como ustedes. Pero ¿sabe qué? Lucho cada día por santificarme para Dios. Lucho cada día para mantenerme delante del Señor. Lucho cada día por irme también con el Señor. Sé que los que practican el pecado no se van con el Señor. Entonces procuro vivir en santidad para irme con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no estoy aquí para tratar de engañar a Dios. Si Dios, dice el apóstol, no puede ser burlado. Yo voy delante del Señor con mis virtudes y mis defectos. Digo, Señor, aquí está esta albóndiga con pata. Aquí estoy, Señor. El día de hoy he tenido malos pensamientos, malos deseos. Han cruzado pensamientos equivocados. He tenido, Señor, malas actitudes. Perdóname, límpiame, lávame. Aleluya. Yo no estoy para ver si el Señor me deja entrar al cielo, no.
Yo estoy para irme con el Señor. Pero entiendo que Jesucristo dijo que tenemos que tratar de ser allá los dignos de escapar de todas estas cosas. Amén. No quiero abusar de la gracia de Dios. Que uno dice, no, la gracia de Dios, hermanito, no importa si como esté el Señor te lleva igual, la gracia de Dios. Algunos abusan de la gracia de Dios. Pero el que anda en el Espíritu obedece a Dios. Entonces todo aquel que anda o vive en los deseos de su carne está bajo condenación. ¿Le preocupa esto? Debería preocuparse. Dígale esta noche, Señor, lléname y saca todo deseo impuro de mi vida. Ayúdame a controlar la carne. ¿Cuántos pecados hoy día? ¿Cuántas actitudes? ¿Cuántos malos deseos? Bien, le he hablado acerca de no satisfacer los deseos de la carne. Empecé del segundo punto, voy con el primero ahora. Pablo dice, el consejo para vencer la carne y para no satisfacer sus deseos es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? La pregunta entonces que tenemos que hacernos. ¿Qué es andar en el Espíritu? En el Espíritu no es espiritualizado o espirituado. No se distraiga usted. De ellos es el reino de los cielos. Nosotros estamos luchando. Eso ahí, la nana. Bien, bien. ¿Qué es entonces andar en el Espíritu? ¿Qué es andar? ¿Qué es andar? ¿Alguien sabe lo que es andar? Caminar. Andar es caminar. Pero aquí Pablo dice, andemos en el Espíritu o con el Espíritu. ¿Qué es andar? Es caminar. Está hablando de tener comunión. Andar en el Espíritu es tener comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Amén. Enoc tuvo comunión, caminó con Dios y Dios con él. Pablo dice, anden en el Espíritu, tengan comunión con el Espíritu Santo de Dios. No es, hermano, una opción, es un deber en nosotros el tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, es cultivar una relación con el Espíritu Santo. De acuerdo a Hechos capítulo 5, el Espíritu Santo no es una influencia, no es una energía como dicen los testigos contra Jehová. No, el Espíritu Santo es una persona que guía, que consuela, que anima, que fortalece, que habla, que redarguye, que reprende, que corrige, que exhorta. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, andar en el Espíritu es tener comunión, una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Caminar o andar en el Espíritu es rendirnos a Él y andar al paso y a la dirección que Él nos quiere llevar. Eso es caminar, andar en el Espíritu, es ir al paso en la dirección que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Y el Espíritu Santo te llevará siempre contra los deseos de la carne. Es caminar en la dirección que Él nos quiere llevar. El Espíritu Santo nos quiere llevar hacia el cielo. Nos lleva hacia las cosas puras, hacia las cosas santas, a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a dejar la mentira, a dejar el engaño, a dejar la hipocresía, a dejar la maledicencia, a dejar el pecado. Nos lleva en la dirección contraria. ¿Estás tú dispuesto a caminar o andar con el Espíritu en la dirección que Él te quiera llevar? ¿Está usted dispuesto? Bueno, ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Esa es la fórmula. Enyugarnos al Espíritu Santo, andar con Él, caminar con Él, tener una relación con Él. Amós, el gran profeta Amós, en el capítulo 3, verso 3, hace una tremenda aseveración, una declaración importantísima que usted y yo tenemos que considerar. Andarán, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Puede alguien andar en el Espíritu si sigue satisfaciendo los deseos de su carne? No, ¿por qué? Porque Pablo dice que el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu, se oponen entre sí. ¿Pueden entonces andar dos juntos si no están de acuerdo?
Entonces, para andar en el Espíritu, yo tengo que dejar de complacer la carne, para andar en comunión con el Espíritu Santo. Interesante. Por eso algunos hermanos llegan siempre acá y duran poquísimo y regresan a su antigua vida. No están dispuestos a andar en el Espíritu, a tener comunión con el Espíritu. No están dispuestos a renunciar a su vida pecaminosa. Entonces el Espíritu Santo los deja, porque Él no puede andar ni caminar con los pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, muchos prefieren entonces los deseos de la carne antes de los deseos del Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en obediencia a Dios y a su palabra, como Enoc. Es pensar y meditar en las cosas externas, espirituales. Es abrigar la esperanza que pronto nos iremos con Él. Eso es andar en el Espíritu. Es tener una comunión tan estrecha que deseamos y anhelamos partir y estar pronto con el Señor. Andar en el Espíritu es luchar contra los deseos de la carne que batallan contra nuestra alma para atraparnos, como dice el apóstol Pedro en su carta. Pedro dice que debemos luchar, batallar contra los deseos, hermanos, que vienen para perjudicar nuestra alma. Andar en el Espíritu es resistir la carne. Andar en el Espíritu es, como dice Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, verso 6, permitir que el Espíritu Santo, que ha comenzado en nosotros la buena obra, la termine, es decir, dejarlo trabajar en nosotros. ¿Deja usted trabajar el Espíritu Santo en su vida? ¿Deja usted que el Espíritu Santo lo controle, lo guíe? Si usted cada vez le está costando más servir a Dios, es porque cada vez la carne está ganando terreno en su vida. ¿Y cómo se puede cambiar eso, pastor? Dejar de complacer la carne y comenzar a andar en el Espíritu. Comenzar a atender a las cosas espirituales. Ya voy a terminar. He tratado de apurarme, de simplificar esto, pero quiero que a usted le quede claro. Para concluir, si usted, escuche bien, ha caído, ha pecado o ha sido arrastrado por su carne a desobedecer a Dios, yo no lo voy a condenar, porque el juicio le corresponde a Dios. A lo más nosotros los pastores aplicamos disciplina, y esa disciplina va a ir de acuerdo también a la actitud, a la reacción del pecador. Pablo dice: si alguno ha pecado, no lo voy a condenar. Si alguno se dejó arrastrar por la carne, que es pecaminosa, si alguno dejó de andar en el Espíritu y cayó de la gracia, Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1: vosotros que sois espirituales, ustedes que andan en el Espíritu, restauren a ese hombre, a esa mujer que ama a Dios, pero en algún momento proveyó, en algún momento le dio en el gusto a la carne y cayó en pecado y quedó atrapado en las redes del pecado. Si esa persona se arrepiente, si esa persona se vuelve a Dios de todo corazón, Pablo dice: restáurenle. Considérense ustedes también que ustedes también pueden caer en el mismo pecado. Se da cuenta que Pablo no lo condena, Pablo le da la salida al pecador, pero al pecador que se arrepiente. Deseamos que Dios restaure a aquellos que quizás todavía dominados, controlados por su carne, han pecado y siguen pecando, pero anhelamos mayormente que comiencen a andar en el Espíritu, porque son tiempos peligrosos. ¿Por qué debemos andar y procurar andar en el Espíritu y no ocultarnos tampoco? Porque muchos dicen: pastor, tengo que confesarle algo, soy pecador. Todos somos pecadores, pero por ahí algunos más osados han dicho: pastor, esta es mi cruz, este es mi pecado, no lo puedo dejar. Y terminan autoconvenciéndose que el fornicar, que el fumar, que el drogarse es algo que Dios les permite, porque esa es su debilidad. No es que la gracia, es que Dios me ama igual. Dios sabe que este pecado yo no lo puedo dejar. Se autoengañan. La carne es tan sagaz, es tan astuta. Por eso Jeremías dice: engañoso, perverso es el corazón más que todas las cosas.
Cuando alguien piensa así, que Dios lo va a entender, que Dios va a comprender ese pecadito regalón que tiene, que Dios sabe que no lo puede dejar y se autoconvence que Dios lo acepta así, está muy equivocado. La paga del pecado es muerte. Dios no tiene hijos a media. Cuando Dios obra, Dios lo hace bien. Pablo dice a los corintios, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los pecados, los vicios, la vieja criatura ha pasado y en Cristo son todas hechas nuevas. Ninguno que está en Cristo genuinamente puede ser esclavo del pecado. Ninguno. Lo que pasa es que muchos no han dejado la carne de lado, no han querido renunciar a ciertas áreas de su vida, o simplemente no quieren dejar de proveer, de darle el gusto a la carne. Pero yo conozco un Cristo poderoso que da la victoria a los justos, a los santos. Amén. Pablo decía que en Cristo era más que vencedor. ¿Lo puede usted decir? Entonces no podemos proveer para los deseos de la carne. Debemos procurar andar en el Espíritu, y la respuesta está en Gálatas capítulo 6 verso 7. Estoy concluyendo con esto. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas después de toda esta exposición? Les dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es verdad, Dios conoce y Dios se compadece de nuestras debilidades. Pero Dios no puede ser engañado, porque Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Dios sabe cuando estás cuenteando, cuando estás engañando, cuando estás falseando la verdad. Que dices que te cuesta, pero la verdad tú no lo quieres dejar. Dios sabe, Dios conoce. Pero gózate, porque Pablo en los Romanos capítulo 8 dice que el Señor nos ha provisto del Espíritu Santo, el cual nos ayuda en todas nuestras debilidades, y clama, intercede delante del Padre por nosotros con gemidos indecibles. Precioso es el Señor, que no nos ha dejado solo en esta lucha, en esta batalla contra la carne. Nos ha dado el glorioso y santo Espíritu de Dios para ser más que vencedores, aleluya, para triunfar sobre toda lucha, sobre toda tentación. Y por último, es verdad, vamos a vivir cayendo en una u otra circunstancia o situación, pero para eso está la sangre de Cristo, pues Dios conoce nuestro corazón. No se engañe, no piense usted en premeditar un pecado. No determine en su corazón pecar, porque usted ahí ya está planificando. Hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Alguien dijo por ahí: pastor, los pecados de muerte son adulterio, fornicación, esto y esto otro. Y la mentirita blanca no es un pecado de muerte, no. La Biblia enseña que el pecado es pecado, grande o pequeño, es pecado. El pecado que no es de muerte es el pecado no premeditado. El pecado premeditado, cuando yo planifico, cuando yo pienso, cuando yo, aleluya, comienzo a cranear, ese es el pecado de muerte. Porque yo conscientemente estoy planificando, estoy ideando cómo pecar, cómo fallar. Dios no puede ser burlado. Mi consejo y el consejo de Pablo, o el consejo de Pablo y el mío como pastor: no se rinda tan fácil a la carne. No le den el gusto tan fácil a la carne. Procure andar en el Espíritu. Procure tener comunión con el Espíritu. Vienen malos deseos, arrodíllese, ore a Dios. Vienen malos pensamientos, clame al Señor. Está medio inquieto, están dando convulsiones porque le están dando ganas de ir a drogarse. Lea la Biblia, escuche alabanza, vaya donde un hermano, vaya a clamar, busque las cosas espirituales, resista, no se deje vencer tan fácil. Busque ayuda, diga: Señor, ayúdame. Póngase en pie, por favor. No se rinda con facilidad a los deseos de la carne. Luche por dejar el vicio. Luche por dejar la inmoralidad que lo destruye. Luche por dejar todo aquello que lo avergüenza ante Dios. Y permita que el Espíritu Santo le ayude, le bendiga y le fortalezca. Que la vergüenza que hoy quizás has pasado al escuchar la palabra,
sea una vergüenza y una humillación para arrepentimiento, y no una vergüenza y humillación para irte del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el consejo? Andad en el Espíritu. Tengan comunión con el Espíritu Santo. Busquen las cosas espirituales. Rodéense de las cosas de Dios. Llénense de las cosas de Dios. Salmos, himnos, cánticos espirituales, y que la palabra more abundantemente en vuestros corazones, y no le den el gusto a la carne. Ponga su vida delante del Señor esta noche, y si Dios le ha hablado, diga: Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. Señor del cielo, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu ayuda, Señor, en la administración. Te damos gracias porque nos permites compartir la palabra con la iglesia. Sé que tú nos has hablado a todos nosotros, pues todos sostenemos luchas y batallas diarias con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestro carácter. Señor, la carne muchas veces quiere alzarse, nos avergüenza, nos humilla. Muchas veces, Señor mío, tenemos batallas tan duras, Señor, que a veces creemos que no seremos capaces de seguir adelante. Pero gracias, porque siempre está el consejo de tu palabra, porque siempre está tu Espíritu, Señor, para ayudarnos, para darnos victoria, para sacarnos adelante, Señor. Gracias por el consejo de esta noche. Ayúdanos a entender y a procurar andar en el Espíritu, tener comunión, Señor, con el Espíritu Santo, buscar las cosas espirituales, como dice Pablo, las que son de arriba, las que son eternas, Señor. Bendiga a la iglesia, bendiga a su pueblo. Si hay algún hermano o hermana que, Señor mío, complació, le dio en el gusto a su carne y fue arrastrado al pecado, a la maldad, a la iniquidad, y hoy ese pecado le avergüenza, le humilla, Señor, perdónale. Si hay un arrepentimiento genuino, Señor, perdona su pecado. Lávalo con tu sangre preciosa. Y permítele a mi hermano y mi hermana que vuelva a andar en esa libertad gloriosa a la cual tú nos llamaste. Y que ese hermano y esa hermana ya no vuelva a proveer, no vuelva a satisfacer los deseos de su carne, sino que ahora con mayor temor y reverencia, Señor, te busque a ti. Dale victoria a aquellos que están luchando contra los vicios, contra los placeres pecaminosos. Señor, bendice, fortalece a tu iglesia. Precioso Espíritu Santo, trabaja en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos bendición en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Glorias para el Señor. Si usted puede alabar a Dios conmigo, levante sus manos y déle alabanza a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad de generación en generación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Comience ahora a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios.